Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, palabra del Señor. En esta ocasión, Marcos capítulo 14, se extendió bastante este estudio bíblico, de hecho duró 2 horas y media, fue precioso y probablemente divida en 2 videos, o hasta 3, no lo sé hermanos, probablemente en 2. Recuerden, estudios bíblicos a diario 21 a 15, horario en Chile. De lunes a domingo, a excepción de los sábados simplemente, por dejar un día libre, 21 a 15 horario en Chile. Son bienvenidos. Comenzamos entonces con complot para aprender a Jesús. Marcos 14, versículo 1 y 2. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, por lo menos tenían preocupación de que no se hiciera alboroto durante la fiesta bíblica, sagrada, de alguna manera para ellos. Continúa entonces, Jesús es ungido en Betania, desde el 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vio una mujer con un vaso de alabastro, el perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y precioso esto, hermano. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella por el acto de haber derramado este perfume sobre la cabeza de nuestro Señor, el ungido. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Quiero compartirles algo, principalmente porque acá lo que acaba de ocurrir es precioso, y que además que lo haga una mujer, es más bonito aún, es más hermoso aún. Recordando que nuestro Señor dignificó mucho a la mujer, situación que ocurría mucho, se pasaba mucho por encima de ella, la cultura era así, hasta el día de hoy muchas culturas sigue siendo exactamente igual, donde se pasa a llevar a la mujer sus derechos, y en muchas ocasiones podemos ver aquí en una mujer es honrada, ¿sí? No por nada también María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, es honrada en muchas ocasiones. Cuando se menciona a un grupo de personas, se le menciona a ella de las primeras. Ciertamente María es honrada. Pedro también es honrado. Cuando se mencionan a los discípulos, normalmente a Pedro se menciona de los primeros, ¿sí? Por ejemplo. Entonces los nombres son tremendamente importantes. Cuando no tiene relevancia el nombre de la persona en un escrito, en una historia, no se pierda cuidado de saber quién es. No es importante. Sino la importancia es el hecho, lo que ocurrió. Y acá en este caso, la importancia es el acto de lo que hizo esta mujer. Fíjense las palabras de nuestro Señor en el versículo 8. Las palabras en el versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía, que entregó todo su corazón en ese perfume que es tremendamente valioso, tenía un alto valor, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pero fíjese que en el Antiguo Testamento, hermanos, habían 3 tipos de grupos de personas, los cuales eran ungidos. 3 tipos de personas. Reyes, sacerdotes y profetas. Eran ungidos con aceite. Ciertamente y proféticamente y sin saberlo, esta sierva, esta mujer, unge al Rey de Reyes, profeta de profeta y nuestro sumo sacerdote,
Jesucristo nuestro Señor. Es precioso lo que ocurre acá. Sin embargo, el resto no lo supo ver. ¿Quién opina esto? Me parece que en el escrito de, no sé si Mateo o Juan, porque este título de Jesús es ungido en Betania, quien dice esta situación era la codicia que tenía en su corazón Judas, ¿sí? Judas Iscariote. Con relación al dinero, el costo que tenía de querer darlo a los pobres y a gente necesitada era mentira. Simplemente había mucha codicia en su corazón. Esto termina en el 9. Y termina con: de cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Institución de la Cena del Señor. Aquí viene un tema bonito, importante, como les mencionaba anteriormente, y vamos a leerlo. Marcos 14, del 12 hasta el 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Recuerden que la Pascua o Pesaj es una de las fiestas bíblicas, una de las 7 fiestas bíblicas que celebran los hebreos, judíos, pueblo israelita, ¿sí? Y esta celebración se hace conmemorando la salida, el éxodo de la esclavitud de los egipcios. Se celebra con un cordero, ¿sí? Que es el cordero pascual. Este cordero es sacrificado y que con su sangre e hisopo en el dintel de la puerta, vale decir la parte superior de la puerta, manchaban con sangre, y en las jambas, los laterales, para que cuando pasara, ¿sí?, la muerte por sobre todos los primogénitos no llegara, eran cubiertos el pueblo hebreo. Y fue una de las plagas que Moisés declaró, nuestro Dios a través de Moisés declaró hacia el faraón, y que alcanza a todos los primogénitos, incluso de las bestias en Egipto. Hubo un lloro, hermano, esa noche terrible. Imagínense lo que significa de pronto a medianoche que su primogénito muriera. No así ocurrió con los hebreos. Fue tanto el quebranto que finalmente fueron soltados de la esclavitud de Egipto, fueron libertados, y se celebra esta Pascua de esa manera. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos. Les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. Ciertamente está acá, entre todos ustedes. Están los 12 apóstoles con él, ¿sí?, sus discípulos, sus cercanos, aquellos que aprendían del maestro. El que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Qué terrible esto, hermano. Qué tremendo esto. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Varias cositas, hermanos, acá. Cambio pantalla en Facebook. Principalmente el versículo 20, cuando el Señor dice:
es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. ¿Saben lo que significa eso, hermano? ¿Saben lo tremendo que significa eso? Es que no fue cualquier discípulo. Fue uno de sus más cercanos. Judas Iscariote era más que un discípulo, era un amigo de Jesucristo. Si yo lo invito a mi casa, hermano, si yo lo invito a mi casa, hermano, vamos a casa a cenar, a comer, sí, lo invito a tomar oncecita, una cena, a compartir y comemos. Cada uno tendrá su plato. Cada uno tendrá su taza de té, de café, cada uno, ¿sí? Pero en mi casa, si yo lo invito y yo pongo un plato de tomates, cortaditos, comida así, donde tiene juguito, usted no va a untar de ahí junto conmigo, a no ser que haya mucha confianza conmigo. Y peor aún, si yo tengo mi plato de comida y cada uno tiene su comida, el que unta en el plato conmigo es alguien que tiene tremendamente confianza conmigo. Y es terrible esto porque aún así, con toda la confianza, con todo y los milagros, con toda y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con todo y lo que les predicó, les profetizó y los milagros que hizo, aún así el corazón de Judas estaba completamente pervertido. Y es muy triste eso. Es muy triste porque podemos verlo en las congregaciones como mucha gente, a pesar de degustar, ser iluminado a través de la palabra, y de pronto tener una cercanía, una amistad, una hermandad con alguien tan cercana, y que haya esa lealtad, hermano. Si Judas lo hizo con Jesucristo. Ahora, esta revelación tremenda de cuando el Señor toma el pan, dice el 22, toma el pan y lo bendijo, ¿sí? Agradeció al Señor bendiciéndolo, y lo partió y dijo, tomad este en mi cuerpo. Partido, hermano, quebrantado tal cual el cuerpo de nuestro Señor fue, a pesar de que claramente sus huesos, ninguno de ellos fue roto, estaba profetizado. En Isaías, si mal no recuerdo, está la profecía de que ninguno de sus huesos fue roto, porque lo que hacían a los crucificados, hermano, que era una agonía tremenda, era quebrarle las piernas para la agonía y para que su sufrimiento fuera menor y que muriera rápidamente. Al Señor le entierran una lanza en su costado y que de ahí sale sangre y agua. El quebranto y el sufrimiento, al hacer eso es lo que tenemos que recordar al hacer la Santa Cena. Al partir el pan, y por eso es tan importante, hermano, que el pan sea roto para entender la aflicción que vivió nuestro Señor, el quebranto de su alma, hermano, el quebranto de su corazón y el derramamiento de su sangre posteriormente con el vino. Vuelvo a reiterar, como lo dije anteriormente, en nosotros, hermano, tiene que haber una constante memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando nosotros olvidamos, ¿sí?, con toda nuestra elocuencia, con toda la capacidad que tenemos para aprender la Biblia, leerla, ¿sí?, los títulos que podamos tener, doctorado, teología, ¿sí?, apologética, escatología, y todo eso, ¿sí?, no sirve de nada, hermano. Corinto es una iglesia completa y absolutamente inmadura, capacitada con muchos dones, pero inmadura. Era un caos Corintio. Y pueden tener todos los dones, podemos tener toda la capacidad de la lectura, usted puede predicar en todos lados, desgastarse todo el tiempo, pero si no tiene amor no sirve de nada, hermano. Si usted no tiene amor no sirve absolutamente de nada. Cuando nosotros vemos la cruz de Cristo y recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, por usted y por mí, nos recuerda de dónde el Señor nos sacó. Y no podemos ser legalistas con aquellas personas que tal vez necesitan una mano, o que tal vez están en un proceso con algún vicio. No podemos ser legalistas con aquellos que de alguna manera están creciendo y tienen que ser enseñados, exhortados, corregidos. No podemos ser legalistas sino mirando la cruz y sentirnos miserables, hermano. ¿Vivimos agradecidos al mirar la cruz? Por supuesto, le servimos agradecidos, porque a pesar de todo lo que somos, acá ni uno es perfecto ni uno es santo, a pesar de que a través de Jesucristo nuestro Padre nos ve santo, Dios nos ve santo, hermanos, solamente es por ello. Porque usted y yo seguimos pecando, usted y yo seguimos siendo personas de mucho horror.
en muchas ocasiones somos muy malos ejemplos. En muchas áreas, hermano. Y no espere ser bueno en todas las áreas, aunque por mucho que se esfuerce, vamos a fallar siempre. Vamos a fallar siempre, porque somos imperfectos, hermano. Completa y absolutamente imperfectos. Podemos ver la vida de muchos hombres. Moisés, en algún momento también decidió morir, ¿sí? Hubiese preferido morir que el guiar a toda esta gente aburrido, hermano, hastiado, de lo cabeza dura que eran. Elías, que se le decreta una palabra de descrédito y se esconde en una cueva, completamente cansado, después de haber luchado contra 50 profetas de Baal. Hermano, usted viene saliendo de una lucha, de una crisis, de un problema, de una aflicción tremenda, confiando en el Señor. Sí, Señor, amén, Señor. Y cuando ya está sin fuerza, le está dando la gloria a Dios porque ya salió de eso, viene otra más, hermano. Otra más. Así se sintió Elías. Desfalleció, hermano. Se escondió en la cueva. Se escondió en la cueva. Pero en un viento apacible, dice la palabra, ahí se manifestó Dios. Venía con toda la euforia de haber guerreado, de haber cortado la cabeza a 450 brujos, hermano. Brujos, eso es lo que eran. Brujos, idólatras. Y se deprimió. Podemos ver muchas historias de hombres que se deprimieron. Pero nuestro Señor Jesucristo, aún con todo el quebranto, aún con todo lo que iba a vivir, dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Si es posible, Señor. Y si Él tuvo misericordia, porque a pesar de lo que soy, a pesar de lo que es usted, hizo la voluntad del Padre, hermano, ¿cómo vamos a ser legalistas? Si nos sacó del lodo cenagoso. David, un gran guerrero, pésimo padre. Pésimo padre. Podemos ver cómo trabajó, cómo laburó en torno a su rol de padre y hizo un pésimo trabajo. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, humillado completamente. Humillado a pesar de sus errores, a pesar de su pecado, de haber asesinado, de haber adulterado. Señor, quítame todo, por favor, tu presencia no la parte de mí. Sus huesos se secaban. Hay salmos de esto. Hay salmos que David escribe con relación a cómo fue el desfallecimiento y el quebranto de su alma. Por ese pecado, hermanos. Así nos deberíamos sentir nosotros por causa del pecado. No es posible que un cristiano, no es posible, hermano, esto no es solo predicar, de decir que un cristiano, un hijo de Dios, no practica el pecado, sí, porque bíblicamente lo dice. Hermano, nuestra alma tiene que quebrantarse. Servimos a un Dios que aborrece el pecado. No es posible que un hijo de Dios, un siervo de Dios, peque como si nada, hermano. No es posible. Es que no es hijo de Dios. No es posible que un hijo de Dios esté en tiniebla y no sienta quebrantamiento de su corazón. No es posible. Si usted está luchando con un vicio, si usted está luchando con alguna debilidad y siente quebranto en su corazón, Dios trabajará en su corazón. Tiene que apartarse de ahí. No podemos practicar el pecado. Hay pecados de muerte, hermano. Pero si su corazón está siendo quebrantado, Dios está trabajando en usted. Está obrando. ¿Cuál sea el motivo? ¿Cuál sea? ¿Cuándo quitará ello? No lo sé. No lo sé, hermano. Pero debemos recordar de dónde Dios nos sacó, quiénes somos en Cristo y por causa de Cristo, y no ser legalistas. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Jesús anuncia la negación de Pedro. De Marcos 14 del 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Durante 40 días se le apareció el Señor. 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro, el muy suelto de lengua. Pedro era súper impetuoso, hermano. Súper impetuoso. Este tipo no pensaba, reaccionaba.
Muchas veces somos así. Y nos ha dado sabiduría de pronto para poder aprender a tranquilizarnos un poquito. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 31, más él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mire, Pedrito, esto es hasta el 31. Pregunto, hermanos amados, pregunto, ¿Pedro estaba mintiendo? ¿Pedro mintió? ¿Es pecado lo que Pedro está diciendo? ¿Qué ocurre con Pedro? Pedro tiene, hermano, y es lo que yo les digo en muchas ocasiones, uno toma malas decisiones, uno comete errores con buenas intenciones. ¿Cómo, hermano Cris? ¿Uno tiene intenciones buenas para cometer errores? No, usted tiene buenas intenciones de hacer cosas correctamente, pero aún con buenas intenciones tomamos malas decisiones. Aún con buenas intenciones hacemos lo correcto, o sea, hacemos lo incorrecto. Pedro acá no está mintiendo, la intención del corazón de Pedro es, por sobre todo, estar con su Señor, estar con su Maestro. Tenía toda la intención de que a pesar de todas las cosas no negarle por ningún motivo. Pero esto finalmente se termina convirtiendo en un pecado. ¿Por qué? Porque es una promesa que nace del corazón. ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo. Solo que aún no ha ocurrido. ¿Cuándo ocurre? Cuando sí la niega. Cuando sí la niega. Y es así como finaliza esta primera parte de este precioso estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, están cordialmente invitados. 21 a 15, horario en Chile.